y lamento no poder contestarlo. O sea, ha sido realmente, creo que muy participativo la gente desde un lugar que no estamos acostumbrados. Sí, realmente. Mirá, justo acá hay una pregunta que viene desde Pergamino, que nos dicen de que este tipo de encuentros, más allá de la pandemia, tendrían que seguir todavía en los meses siguientes, que es una idea de la intención que tenemos contigo y con Exactamente. habría de Sí. trabajar y generar un espacio de estas veladas. Y empezaríamos, obviamente, con Manuel Belgrano. Marcelo. A mí. Sí, Manuel, dale. Sí, Manuel. No, que me parece fantástico que esto continúe como un espacio de conversaciones donde veremos la forma cómo irá progresando, y me parece fantástico, muy constructivo, sin ninguna duda. Bueno, Roberto y Manuel, ¿les parece que comencemos a contar algunas, en este mes especial de junio, empezando, si quieren, recordemos que el 3 de junio se cumplieron los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, esa coincidencia que ha querido el destino y la historia de que se coincidieran números redondos, como decían por ahí algunos cronistas en distintos artículos, que la prensa la verdad que rescató bastante también la figura de Manuel Belgrano en este año belgraniano. Así que podríamos comenzar con cómo fue el nacimiento, en qué contexto nació Manuel Belgrano, ¿no? Dale, vamos a trabajar dentro de la pauta que dimos de Más Allá de Bronce y con algunas cuantas curiosidades. Así que vamos, arranque Marcelo y vamos agregando con Manuel. Bueno, yo voy a hacer un poco que quizás veo que hay algunos amigos y amigas historiadoras en la sala, historiadores, así que me podrán ir después ayudando, pero recordemos que Manuel Belgrano nace en el contexto de lo que se llamó las grandes revoluciones, una época del mundo que está cambiando completamente. Europa está sufriendo los grandes cambios de lo que ha sido las grandes revoluciones y el avance de la ilustración y lo que fue el siglo de las luces. Y en ese contexto, estos nuestros hombres de toda América, ¿no? Comienzan a embullirse a partir de haber nacido en ese momento de lo que va a ser el gran cambio que han significado el avance de la razón, el avance de las luces, comienza la educación y la ilustración y el fomento de las letras, como ellos decían, a extenderse. Y en ese contexto nace Manuel Belgrano, claro, en la otra punta del mundo, ¿no? Casi se me escapa otra palabra que solemos usar más coloquialmente, pero convengamos que nosotros estábamos en lo que era en ese momento el Río de la Plata y hoy Argentina, estábamos y estamos muy apartados del mundo. En ese momento Manuel Belgrano nace en una colonia que está totalmente alejada de lo que es el centro de poder, que en ese momento está en Europa. Y en ese contexto nace justamente nuestro prócer. Y dentro de ese contexto nace en una casa grande de 16 hijos. Manuel nos contaba la vez pasada en la charla anterior, donde esa casa grande está en la avenida, o la hoy avenida Belgrano 430, donde se colocó una placa este último 3 de junio, con ese recordatorio, en una casa que fue demolida, que al final no nos pusimos de acuerdo, Manuel, si era a fines del siglo XIX o a principios del XX, pero que la casa ya había pasado a manos de otra familia, que la casa esa había sido vendida por los Belgranos cerca de 1830, si mal no recuerdo, y que bueno, como bien vos dijiste, ya se estaba viniendo abajo, porque muchas veces escuchamos la queja de que no cuidamos nuestro patrimonio edilicio, sobre todo en las casas que pertenecieron a los próceres, cuando hay muchas cosas que escapan a un gobierno o a una municipalidad, ¿no? Que siempre hay que ver también la propiedad privada y cómo se mantiene eso. Exactamente. La vendió, por supuesto, la familia en su momento, cuando fueron muriendo varios hermanos, quedó algunos descendientes de esos hermanos de Belgrano que tenían cada uno sus casas, y bueno, se vendió. En ese momento no se tomó en cuenta el valor patrimonial
como conservar la casa donde había nacido el hermano de ellos, ¿no es cierto? Hay que tomar muchas veces en contexto de cómo fueron desapareciendo las cosas. Yo creo que el gran patrimonio y la queja que hay que hacer es cuando se derrumban o se tiran abajo, que son patrimonio nacional porque son edificios públicos, ¿no? Como es imperdonable que haya desaparecido prácticamente el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, un ejemplo, y así tantos. Pero sí, una casa era grande, iba desde lo que era ese entonces y lo que es hoy Avenida Belgrano 430 hasta el fondo, o sea, hasta la otra calle paralela, que hoy es la calle Venezuela, y ahí, bueno, se conserva un aljibe, por la ubicación que tiene, es muy probable que sea el segundo aljibe de esa casa y terreno muy grande que iba de lo que es hoy Avenida Belgrano a Venezuela, o sea, 86 metros de fondo. Y bueno, eran 16 hijos, de los cuales convivieron 13 juntos, más los dos padres 15, y había seguramente todo el personal de maestranza que existía en ese entonces, y bien es que escribe, hay una carta que escribe la madre Belgrano al rey cuando el padre Belgrano estaba preso en su propio domicilio y que pide que le liberen los bienes que le habían embargado, y le dice, mire, yo acá tengo que alimentar a 36 personas, o sea, implica eso cuenta de que era grande, la casa no era una casita, pero bueno, así fue. Y bueno, ahí se crió Belgrano en sus primeros años, lo que es hoy Belgrano 430, y sus primeras letras muy cerca de ahí las aprende en la parroquia de Santo Domingo, que eran las escuelas de primeras letras como existían en esa época. Era muy conocido la parroquia de la Merced, la parroquia de Santo Domingo y algunas otras que ahí se daban. Y había un profesor muy conocido que era Semborain, que prácticamente ha educado a una camada de lo que fueron después los patriotas, ¿no? de Mayo, de las invasiones inglesas, todo un par de generaciones que educó, que han pasado justamente por Santo Domingo. O sea, bueno, ahí era el barrio de Santo Domingo. Bueno, después siguió educándose en España porque se destacó como gran alumno después de sus primeras letras. Sabemos que estudió en el Colegio San Carlos como alumno muy destacado, y su padre decide enviarlo a España a estudiar a la Universidad de Salamanca y Valladolid. Bueno, como sabemos, un destacadísimo alumno que decidió y fue a estudiar leyes y estudió también la economía política, donde ahí vuelvo a lo que marcaba hoy Marcelo, la oportunidad de Belgrano, la época que vivió, que había nacido justamente en un siglo de grandes revoluciones, y Belgrano, estando en España estudiando, vive la Revolución Francesa. O sea que todo es un movimiento de libertad, un movimiento liberal sumamente importante, y Belgrano bien escribe que toma esas ideas de libertad, de propiedad, o sea que realmente yo creo que muchas veces más que lo intelectual también, que era Belgrano, el buen alumno, el estudioso, el destacado, también lo que aportó muchísimo fue el tiempo, la época que vivió Belgrano en esa época de revoluciones, y bueno, su condición de buen estudiante le permitió que lo envíen a Europa, y él también no se quedó atrás y aprovechó todo eso y estudió también idiomas como el francés, el inglés, el italiano lo hablaba por su padre,
Y creo que lo que es muy importante es que él no se quedó quieto con eso. Pidió permiso para leer los libros prohibidos, que eran justamente los libros cuasi revolucionarios de esa época, como leerlo directamente a Adam Smith, a Quesnay, a Rousseau, leyó a los mercantilistas italianos, Filangieri, Genovesi, o sea, Campomanes en España. Realmente fue un hombre inquieto, lleno de entusiasmo para adquirir conocimientos. O sea, no se quedó solamente con el simple estudiante, fue por algo más. Y hay algo que hay que destacar, que tanto es así que lo distingue la Universidad de Salamanca y lo nombran, fue el primer presidente de la Academia de Economía Política y Práctica Forense, de Derecho de Práctica Forense. O sea, da la importancia, puede darle esa distinción, ser el primer presidente, justamente él que era indiano, marca, creo, de lleno lo destacado que era, lo destacado. O sea, hoy uno va a Salamanca y va a ver que aquí estudió Manuel Belgrano. Pero está bien, es por la actuación que tuvo posterior, pero antes lo distinguió la propia universidad porque se destacó. Y eso es sumamente importante. Y sobre todo para las generaciones que están atrás nuestro. ¿Por qué? Porque él se destaca como estudiante y como gran estudiante. Y esa gran formación que adquiere y esos grandes conocimientos. Digo, yo estoy acá y me tengo que empapar y me tengo que llevar todo esto, abrazarlo y llevarlo a mi tierra. Ahí está la gran humanidad de Belgrano, y que también lo había aprendido en los claustros de Salamanca, ese humanismo de Belgrano. Y él cuando viene y llega acá dice, no encontré otra cosa que miseria y desnudez. Y ahí quiere aplicar todo, desde secretario perpetuo del Real Consulado, donde podría haber trabajado, podemos en términos hoy modernos, de los chicos a media máquina, y él no quiso hacer eso. Él dijo, no, esto hay que hacer una revolución de estudio, una revolución de trabajo, y lo hizo. Le clausuraban, le cerraban, porque decían que era un gasto sumamente superfluo, ¿no? Mantener una escuela como de dibujo, de náutica, de artes y oficios, de comercio, de agricultura, todo eso no servía. Pero bueno, creo que bueno, ese fue el Belgrano, creo que se educó, que se formó, recibió mucho, sin ninguna duda, de su casa, esos primeros años, y luego como estudiante se destacó y creo que supo aprovechar todo. O sea que creo que son los grandes valores que hoy le tenemos que decir a los chicos. Estudien, fórmense, porque cada día el mundo es más exigente. O sea que Manuel, hay ese algo que... fue Belgrano en sus comienzos, y todo el resto lo hizo por eso, por la formación que tuvo, esa intelectualidad y ese desprendimiento por el sentido patrio que él tuvo y haberlo dado absolutamente todo después en convertirse hasta en un militar de fuste. Por su preparación, él sabía que podía estudiar lo que existía en ese entonces de instrucciones militares, algunos libros, y poder formarse de alguna forma. El resto lo hizo en el campo del honor, digo yo siempre, las batallas, pero bueno. Manuel, siguiendo tu línea, ahí hay algo que a mí me gustaría destacar, y ahí Marcelo también nos podrá ayudar con el tema de liderazgo, que es sumamente importante destacar el hecho de que él es hijo de inmigrante italiano y de una criolla, que todo lo que va logrando a fuerza del estudio lo hace por su fuerza personal. O sea, es su capacidad, su intelecto y su espíritu y su fortaleza y sus ganas lo que lo van logrando. Acá no hay acomodo, acá no vale el ser hijo de,
por ser hijo de españoles, de rancio abolengo. Acá no hay una fe de sangre que ayude a que Belgrano sea quien es en ese momento y se le otorgue un cargo vitalicio en el consulado, ganando muy buena plata, y como bien vos decís, él podía haber hecho la plancha en ese cargo. Y sin embargo se preocupa por el país. Y otra cosa que me vale destacar es que él se va a los 16 años y vuelve a los 24. Seguramente encuentra una Buenos Aires completamente cambiada, donde seguramente no tiene tampoco relaciones afectivas y de amiguismo dentro de su entorno, y si las tuvo, las podría haber perdido, quizás las recuperó. Y acá hago un paralelismo con San Martín, que San Martín también se forma en España, vuelve casi sin conocer a nadie, y Belgrano también se forma en España, y todo lo que aprende lo pone en práctica acá, igual que, bueno, San Martín como brazo armado. Ambos tejen después una red de gente que los va instruyendo en cuanto a estar informados con las cosas que pasan en las diversas regiones. Ambos son verdaderos líderes, y ahí te doy el pase a vos, Marcelo, en el sentido de cómo sabían escuchar lo que pasaba en diversos rincones del país. Sí, y un poco lo que decía Manuel recién, ¿no? Esa idea de que había que romper justamente con esta situación de castas. Recordemos que Belgrano es uno de los primeros que va a comenzar a proponer que sean los criollos, los autóctonos, los que empiecen a ocupar lugares de relevancia. Y otra cosa que destaco, y retomo lo que decía también Manuel y vos, Roberto, es que sin duda esa gran preparación, esa sólida formación intelectual, lo cual yo también siempre rescato a nuestros alumnos, porque eso significa un gran esfuerzo y muchos años dedicados a esa formación, es la que le permite darse cuenta, por eso les decimos hombres o líderes visionarios, de tener esa visión que les va a permitir avisorar justamente los escenarios que se van a dar después de esos grandes cambios o las grandes revoluciones que se están dando. Esa visión justamente que ellos tienen y es la que les permite ir identificando cuál es la realidad del país que les toca habitar o el país en que les toca actuar, está basada en una claridad de ideas que creo que también es lo que hay que destacar. Y me hacías acordar con lo que decías, recordemos que Belgrano fue muy hábil en utilizar, en el buen sentido de la palabra, o en abrevar, en los informes que le daban los diputados del consulado que actuaban en las distintas provincias de lo que van a ser después las Provincias Unidas del Río de la Plata, y va obteniendo, y por eso algunos autores hablan de esa mirada temprana federal, porque Belgrano a través de los diputados del interior, como lo decía en el consulado, en las memorias del consulado, va obteniendo las ideas de cómo se van desarrollando y cuáles son las actividades centrales que se dan en los distintos lugares del virreinato en ese momento. Y por eso él empieza a apostar fuertemente a lo que hoy diríamos, traducido a la actualidad, las economías de base o las economías regionales, cómo van a ser los distintos rubros de la agricultura, lo que va a ser el ganado lanar, el ganado ovino y las distintas regiones donde puede empezar a fortalecerse la economía de base que tiene cada lugar. Y ahí juega un rol fundamental esa idea de conocer justamente todo lo que era el territorio del virreinato, lo que después va a ser las Provincias Unidas, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que destacar dentro de su formación es que es algo que siempre lleva a confusión, que él nunca se doctoró. No lo hizo por una cuestión personal. Él decía que era un gasto. Y acá en estas cosas dentro de la humanidad del personaje, o sea, lo que va más allá del bronce, siempre me gusta destacar una anécdota que él notifica a sus padres de que no va a doctorarse porque los considera un gasto y que no quiere meterse 4 años más en esas cosas de romanos, porque ya con lo que aprendió se considera lo suficientemente apto para litigar. Primero se lo cuenta a su madre, por carta a principios de 1790, y 6 meses después a su padre. Eso también da la importancia de cómo esa sociedad matriarcal formaba parte de la vida de Manuel Belgrano. Aparte siempre es más fácil contarle primero a mamá que después a papá, ¿no? Siempre es como que nos va a apañar. Y Manuel Belgrano no escapaba a las generalidades de la ley, en ese sentido.
Y es lindo saber que también en esa carta que le manda a su padre pone muchos argumentos legales, o sea que bien había aprendido las cosas de los abogados, amén de haberlo defendido en las cortes madrileñas a su padre del juicio que llevaba acá, ¿no? Porque también pasilló bastante dentro de las cortes, y es quien le dice también a su madre que no hay que confiar en fulano ni en mengano, que si no acá las relaciones pasan por otro lado, que si uno no alimenta la bolsa de los oficiales de justicia, no se llega a ningún lado, ¿no? O sea, también un adelantado en observar cómo corría la corrupción por diversos canales, ¿no? Y eso también es parte de la formación, supongo que de Manuel Belgrano, para conocer bien desde adentro cómo se manejaba el entorno oficial del rey o de la justicia, que después le dio tantos dolores de cabeza en el consulado, ¿no? Cuando todas sus, como bien dijo Manuel al principio, sus primeras ideas encontraban una pared, que eran los comerciantes porteños que solo sabían comprar a 4 para vender a 8. Apellidos como Lezica, Anchorena, Escalada, Álzaga, que todo lo que sentían en pequeño olorcito a libre cambio, decían, no pasarás. Y ahí es cuando Belgrano empieza a ejercer esa tarea de dejarnos el legado escrito que nos dejó, ¿no? Como él mismo dice en su autobiografía, empieza a sembrar esas ideas, que quizás con el transcurso del tiempo podrían germinar, pero que quizás él pensaba que si alguien encontraba para cultivarlas, podrían germinar antes, y germinan, muchas de ellas, en mayo de 1810, ¿no? Aprovecho a hacer una pregunta a Manuel, Roberto, justo que Dale. estaba... ¿Cómo habrá tomado la familia de Manuel y su padre, sobre todo cuando él empieza a impulsar esas ideas bueno, él era un fisiócrata liberal, ¿no? Esas ideas liberales cuando el consulado, todo lo que lo integraban, incluso su propia familia, había hecho la fortuna a través del monopolio mercantilista. ¿Cuál habrá sido la reacción? Se encontró con ese techo, ¿no? De imposibilidad de llevar adelante esas ideas. Bueno, yo creo, mira, me lo he preguntado yo muchas veces, ¿no? Y tengo que hacer el siguiente análisis. Por un lado, él mismo lo reconoce a eso, de la fortuna que había hecho su padre, ¿viste? Lo escribe. O sea, que había aprovechado el momento justamente del monopolio. Pero yo creo que fueron tiempos, o sea, en esa época era normal. Uno de los que lo vio mal, justamente, fue él, Belgrano, un hijo de ellos. Y bueno, el asunto está que cuando viene Belgrano, que regresa, 1794, la acababan de restituir aproximadamente un 10, un 20% de la fortuna que le habían embargado y el resto no se la restituyeron nunca. Y al año muere su padre, que era la cabeza de ese gran comercio. Y la mayoría de los hijos, ninguno estaba con el comercio. Eran unos curas, muchos militares, varios militares, y después el resto de las mujeres. O sea, que yo creo que la familia fue perdiendo el tema del gran comercio que tuvo el padre de Belgrano, porque después continuó, por supuesto, otro tipo de comercio donde hacían mucha plata porque había que poder desarrollarlos. O sea, posiblemente la familia hayan visto algún pero, algunos seguramente, pero bueno, pero da cuenta de la fortaleza de Belgrano y de sus convicciones, de cómo había que hacer las cosas para que progrese estos territorios, ¿no? Y yo creo que puede haber tenido conversaciones, es decir, mire, si ustedes comercian bien, van a progresar igual, no tienen por qué ser un monopolio. Bueno, produzcamos, o sea, él lo que buscaba era que sea para todos. El progreso de la patria no es el progreso de 4 o 5, tenía que ser absolutamente de todos. Es muy claro cuando él dice, llegué y vi miseria y desnudez, y eso lo conmovió y quiso cambiarlo. Creo que ahí es sumamente
importante, sumamente importante. Y aprovecho justamente a complementar cuando vos decías lo del territorio, Marcelo. Una de las grandes cosas que hizo Belgrano también desde el consulado es el reconocimiento del territorio, ¿no? Planos, no había mapas, hace el reconocimiento orográfico, el reconocimiento junto con Cervinio, ¿no? Que es poco conocido toda esa parte de la historia, el relevamiento gráfico, hidrográfico, topográfico del terreno, es el primero que la construcción del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires no era puerto, pero que dejaban los barcos allá y llegaban algún botecito para arrimar, porque sabemos cómo es el río, que con la bajante se cayó la fragata Justina, ¿no? Y así sucedía, o sea, no podían arrimar los buques, pues no había un puerto. Bueno, creo que fue un hombre que buscó el gran progreso, con otra visión, fue un hombre que no era de una colonia, creo, era un hombre de otro mundo, del otro mundo y no de la colonia. Y bueno, eso creo que es lo que él trajo, que es lo que vio. Señores, existe esto del otro lado, hablando rápidamente y como las expresiones comunes, ¿no? Del otro lado del charco, señores, esto no existe, es otra cosa. Y bueno, cambiémoslo. Eso creo que fue lo que quiso hacer Belgrano. En parte lo fue logrando, porque todo eso es como ir sembrando semillitas a que tenga su fruto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso parte también de lo que a él le va a permitir, bueno, después lo repite en el norte, ¿no? Ese reconocimiento de las poblaciones, del territorio. Hoy diríamos, es identificarse con la gente que él está tratando, con los lugares por los que va pasando. Recordemos también, es poco conocido que él fue fundador de pueblos y generó también los reglamentos. Por eso algunos autores hablan de un preconstitucionalista, es decir, uno de los primeros hacedores de reglamentos de nuestro territorio. Pero también volvemos a lo que decías vos, ¿no? Ese interés, ese identificarse en el lugar y con la gente que estaba. Podría haber vivido de otra manera, como vos lo decías recién, podría haber usufructuado su fortuna, quedarse en Europa, y sin embargo, esa identificación con lo que estaba pasando en su territorio. Me parece que eso también habla de una entrega, que es la que lo va a destacar toda su vida, ¿no? Hay algo sin dudas, sin dudas. Mira, hoy releyendo la autobiografía, Belgrano dice que se encuentra unos cuantos roces con la oficialidad de patricios cuando, luego de las invasiones inglesas, empieza a tomar esas clases privadas de marcha, de tiro, y cuando empieza a hacerse cargo de su compañía, él lo dice que por su forma de ser, su forma de hablar y su forma de dirigirse en la vida, o sea, como él vivía, no era comprendido por el resto de los oficiales que eran como más rústicos. ¿Cuál es la imagen para vos, Manuel, que se tiene de Manuel Belgrano? Porque muchos historiadores lo tratan de dandy, lo tratan de hombre culto, afrancesado, pero que también vivió dentro de los cánones de la formación militar, que sabemos que es un poco más ortodoxa y no tan heterodoxa en cuanto a la cultura que tenía Belgrano. Porque también tenemos otros hombres de letras como Monteagudo, como Moreno, como Castelli, pero que no tienen quizás esa impronta de dificultad con el entendimiento con el otro. Hay algo que es muy claro. Ninguno de ellos se formó en Europa, en España. Se formaron en Córdoba y en Chuquisaca. O sea, vos pensás que Belgrano está 8 años en España, pero desde los 16 a los 24. Es una formación dentro.
Yo creo que si hoy, ¿no? Mandás un chico a los 16 años a Europa y lo traes a los 24, no lo conocés. Bueno, a Belgrano más le pasó. En esa época sabemos que era totalmente distinto. Pensemos en la mayoría de edad, era a los 25 años en esa época, no a los 18. O sea, el cambio, lo que él fue una esponja de conocimientos, pero una esponja de vida también, sin ninguna duda. Eso no cabe dudas. Entonces, vos me decís, como dicen, no, era afrancesado. Sí, era la moda en Europa, era lo que se vivía. Era lo que se vivía, era como te dicen a la moda. Y sí, si venía del lugar donde podía cambiar la ropa, ¿no es cierto? Y acá no llegaba porque un buque tardaba. Cuando llegaba el buque, no era que había cambiado la moda, pero bueno, era muy distinto, ¿no? Aparte que llegaría con Descartes, sí. Claro, pero por otro lado, hay que pensar que a Buenos Aires, ¿qué llegaba? Llegaban algunas cosas muy poco. Acá en Buenos Aires no se conseguían telas para confeccionar. Era muy pobre lo que llegaba, muy poco. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era una aldea. Era una aldea. No era un buen mercado. ¿Eh? No era un buen mercado tampoco Buenos Aires. Hay que llevar lo que era el contexto en esa época. ¿Dónde estaba la población? Estaba en el actual norte nuestro. La gran riqueza y la gran producción estaba ahí, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, o sea, y acá era un puerto, Buenos Aires era un puerto, y era una aldea, pero lo importante estaba allá. Era muy por eso rico estaba... en ganado. El litoral, que era rico en ganado, que donde estaba lo que hoy es la verdadera pampa húmeda. Claro, pero era Santa Fe, provincia de Buenos Aires, era del río Salado. El río Salado está a 120 kilómetros de Buenos Aires, al sur. Del río Salado para el sur, el primero que pasa es Rosas. En el 33. Me explico, en la primera avanzada al desierto. O sea que tenemos que considerar que es del río Salado hacia arriba. Se pasa el río Salado, digamos, más costero, en 1816, cuando se funda la ciudad de Dolores. O sea, si nos ponemos en ese contexto, la riqueza estaba hacia el norte, salvo el puerto de Buenos Aires, un poquito, el resto eran todos pueblos aborígenes. Y sí, y la riqueza era en el norte, porque era Santiago del Estero es madre ciudades, y de Santiago del Estero es de donde se fundó Tucumán, Catamarca, todo. O sea, hay que tomar en cuenta eso, y era donde hay que pensar que en la puna, que hoy viven muy pocos, creo que estaba Joaquín Carrillo por ahí, lo saben muy bien, en Rinconada, en la zona de la Puna, había más habitantes que en la propia Buenos Aires. Sí, tal Hoy, cual. si uno no pone ese contexto, no puede analizar por qué. ¿Y por qué tenemos el 60% de la población en Buenos Aires y Gran Buenos Aires? En esa época no estaba ni el 10% de la población en Buenos Aires. Es muy distinto. Manuel, te preguntaba eso de la relación de Belgrano con los demás, porque es recurrente ya en su carrera pública, digamos, desde 1810 en adelante, un punto que me parece importante tratar, que es la soledad. Él le dice a Mariano Moreno, por ejemplo, ya en la campaña del Paraguay, tengo que ocuparme de todo, excepto Warnes, excepto Artigas o Correa, me sacan a estos y no tengo en quién confiar y para organizar este ejército. Estamos hablando de fines de 1810. Años después le dice a San Martín en carta, soy solo, en una carta muy sentida y triste, ¿no? Que da una pauta de esa soledad, pero no solamente para trabajar, sino la soledad de ideas, la soledad de pensamiento, o sea, no tener respuestas del otro lado.
sea, a mí me da la impresión de que Manuel Belgrano era un tipo, obviamente, muy capaz, pero también con algún rechazo respecto del entorno y del contexto de la gente con la que le tocaba interactuar, como por ejemplo la Junta. O sea, a mí me llama sintomáticamente la atención de que es siempre Belgrano quien tiene que salir lejos de Buenos Aires. No sé, Marcelo, vos cómo lo ves eso. Sí, yo veo lo siguiente. Con respecto a la Junta, creo que es muy claro. Con respecto a la Junta estaban los morenistas y los saavedristas. Ni bien se inició la primera Junta. Que Belgrano se parte en septiembre, campaña al Paraguay. O sea, de julio a septiembre estuvo 2 meses como vocal, ¿no? 2 meses como vocal. Y ya estaban los saavedristas y morenistas. Se lo sacaron de encima, decís vos. Se lo sacaron de encima. Sí, no sé si se lo... Bueno, puede ser, viste, que fue uno de los que había que mandar. Belgrano podría haber dicho no. Y Belgrano dice, yo acepto para que no me digan que no podía hacer una campaña. Claro, dice, que soy un cobarde. Obviamente, para que no lo tomen por un cobarde. Claro. Y bueno, él fue grande. Claro, porque es sintomático que también es sintomático nosotros también Castelli se va al norte. Poco de los otros se destacaron, ¿no? También Castelli va al norte y Mariano Moreno en misión diplomática a Europa, en el 11, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, es muy claro eso. Sí, tal cual. Marcelo. Eso es claro, como diciendo estos son los revoltosos, no sé. Hay que pensarlo, ¿no? Pero la división que hubo, morenista y saavedrista, se sabe. Y bueno, eso fue claro. Y bueno, el hecho de la bandera. No, la escarapela. Pará, todavía no. Vamos. Oh. Todavía no. Vamos. Porque te conozco. No, dale, yo quería agregar ahí, en este punto de la charla que referías vos, Manuel, yo creo que también fue la soledad de los cargos públicos, la soledad de los lugares que ocuparon, pero nosotros hemos puesto también por ahí la soledad de ideas que compartió San Martín también, ¿no? A veces por ser incomprendido en las ideas que tenían de hacia dónde debía dirigirse el desarrollo de la causa de la independencia y después el desarrollo de la nación, y otras veces también porque, bueno, acá pasó en Cuyo y le pasó a Belgrano en el norte, a San Martín le pasó aquí, a Belgrano en el norte. Recordemos que la causa de la independencia, que nosotros hoy la estudiamos como una causa idílica, era una guerra que necesitaba recursos, y recursos de todo tipo, tanto recursos económicos, físicos, como vidas también. Yo siempre le digo a los alumnos más chicos cuando damos alguna charla y a los padres que están presentes, imagínense que hoy vinieran y nos pidieran nuestros bienes familiares, nuestra comida, víveres, nuestros medios de transporte que eran los caballos, las caballadas, y además nuestros hijos, o sea, y eso es lo que les tocó a ellos pedir en las campañas tan terribles. La campaña del norte que le toca a Belgrano es, como lo decía Manuel recién, en una pobreza increíble, él se lo dice a San Martín, cuando lo imagino transitando estas tierras desoladas, estos campos sin nada, cuando San Martín está subiendo al norte e intercambiaban cartas, y además les tocaban obtener recursos para la guerra de donde fuera, ¿no? y mucha gente, muchos estuvieron dispuestos. Acá Cuyo con San Martín fue un ejemplo de gran desprendimiento, pero muchos otros no estaban dispuestos a entregar todo eso, ¿no? Claro, bueno, y Cuyo es así. Cuyo fue provincia que no había pasado guerras como habían pasado las del norte. Por eso claro, tuvo muchísimo más aporte los otros que ya habían aportado más de lo que tenían, ¿no? Sí, Manuel. Pero sí, hubo grandes aportes, pero lo de Soy Solo, yo no creo, o sea, no creo que haya sido por la tropa esto, porque le faltaron oficiales, pero justamente que estén convencidos de lo que había que hacer. El ayudante tiene que estar al lado de uno, con sus ideas,
dar las órdenes y transmitirlas, ayudarlo a poner orden en una tropa, a formar, porque iban reclutando gente, no nos olvidemos. Belgrano salió en su primer campaña al Paraguay, creo que con 300 hombres, bueno, pudo llegar con 700 y con 700 se enfrentó a 5.000. Era, podríamos decir, un loco, ¿no? Pero bueno, y es una derrota con triunfo, porque Paraguay no pasó a ser un enemigo, no estuvo con Europa, con España, ni con Buenos Aires. Lo llaman de vuelta para que firme él como diplomático con Anastasio Echeverría, ¿no es cierto? O sea, creo que sí, fue solo en cuanto a ideas, fue solo, pues es recurrente el soy solo, no es estoy, soy solo, que es mucho más duro, ¿no? Mucho más duro, porque el estoy solo es lo físico, pero soy solo quiere decir que nadie lo acompañaba con el intelecto, con ideas, con aportes, con resoluciones que hay que tomar, ¿no? Y bueno, cuando le escribe a San Martín, soy solo, le faltaban todos los oficiales. Warnes lo había destinado a Santa Cruz de la Sierra, a Álvarez de Arenales a Cochabamba, Dorrego había quedado en Jujuy. Y bueno, ¿cómo era? Soy solo, él era solo, ¿viste? No, era muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Y yo también pienso muchas veces hasta en el idioma. Hoy, anda Corrientes y pasa para arriba y el guaraní es un idioma en la tierra adentro, ¿no? No en las grandes ciudades. El guaraní es el idioma corriente entre el paisano, es así. Imagínate en esa época, lo único que se habla guaraní. Y él encuentra, como bien decía hoy Marcelo, el constitucionalista, que hace el reglamento de los pueblos para los 30 pueblos del reglamento político y administrativo para los 30 pueblos de las misiones. Eso, y bueno, sí, estaba solo, creo que intelectualmente. Y dentro del tema de lo que hablas de los reglamentos, hay que recordar también de que él los propone a la Junta y la Junta dice, no, bueno, vamos a parar, vamos a suspender esto hasta que la Junta se expida, porque las medidas que había tomado no cayeron muy bien en Buenos Aires. Claro. O sea, bueno, pero ¿por qué no caían bien? Él fue y le dijo, les vengo a otorgar la libertad en nombre del gobierno, ¿viste? Y bueno, le doy las tierras un reglamento. Les doy las tierras y los eximo de impuestos. Exacto. Seguro. Había muchos que tenían interés en seguir siendo colonia. Obvio. Qué actual, ¿no? Qué actual podemos decir. Bueno, ese tipo de... No sé, son tus palabras, no sé. Te quiero comprometer, está perfecto. En estas charlas a veces aparecen, como te decía, cuando uno investiga la vida de Belgrano, sobre todo en las cartas y en los oficios, en el tema también de la soledad, a mí me llama la atención a veces la relación que tiene Belgrano con los diversos gobiernos, ¿no? Con los que tenía en algunos casos mayor o menor empatía. Pero noto siempre en muchos de ellos una especie de ironía y hasta rebeldía, a pesar de ser un hombre muy obediente de las disposiciones, también tiene, lo sabemos bien históricamente, desobediencias geniales, al igual que San Martín. Pero él tiene sus contestaciones, en las reprimendas por la bandera, en las reprimendas varias que tuvo, comentarios irónicos. A mí me llama la atención que dice, por ejemplo, seguramente me van a criticar aquellos que están detrás de un escritorio bebiendo un buen vaso de vino, lejos de las balas, lejos del olor a pólvora, cuando dispensa a los prisioneros de Salta y los libera bajo juramento. También, no digo que sea rencoroso, pero sino que no dejaba pasar una y no olvidaba
como por ejemplo le dice a Zarratea, nunca me olvido de que usted fue uno de los que me reprendió con el asunto ese de la bandera. Entonces, acá noto el ejemplo que pone San Martín, y vos ahí, Marcelo, me vas a ayudar más, que él dice entre obedecer, ¿cómo es la frase cuando llega al ejército norte? Entre obedecer... Se acata, pero no se cumple. Exacto, bueno, acatar pero no cumplir, ¿no? Y encuentro en estos dos grandes hombres estas similitudes de cuánto diferencias con un modo de ver lo que sigue o planificarlo, y tratar de acomodarse a las circunstancias y hacer no solamente lo que se pueda, sino hacer lo correcto. Porque si hay algo que se caracterizó a Belgrano, donde lo vimos, es en hacer lo correcto con una visión de futuro. Hay una frase de Sarmiento cuando inauguran el monumento en 1873 que dice que Belgrano es uno de los poquísimos hombres que no debe pedir perdón a la posteridad ni a la crítica de la historia. Y entonces, dentro de esa soledad, volviendo al tema, nos encontramos que ambos fueron solos y que ese encuentro en el 14 creo que clarificó las cosas para la historia siguiente, porque eran los dos hombres con más poder en las Provincias Unidas, ¿no? Podían haber sido, si lo quisieran, los dueños del país, tranquilamente. Y que se ponen de acuerdo en una particularidad que es cómo seguimos. Y a mí me llama la atención, y eso lo hablamos en la charla anterior, la intencionalidad de seguir encontrándose y hasta que Belgrano fuese hombre de San Martín en Mendoza, que también tenían esas ideas. Vos manejás, Marcelo, muy bien el tema de la amistad con San Martín. Hay un artículo tuyo que me encanta, que bueno, que lo hemos compartido en nuestro libro, que es Quiero hablar con ustedes silla a silla. Claro, porque yo, y ahí ayúdenme, y Manuel también, yo creo que en esa soledad de ideas también está el forjar esos caracteres tan fuertes, y ahí también su carácter de conductores los dos, porque como hemos dicho, Roberto, en el libro, y esto también lo sostienen varios autores, hay un momento, sobre todo en 1815, donde son prácticamente los únicos que están bregando por la libertad e independencia, es decir, por la fórmula jurídica de la independencia. Y es lógico, porque la independencia nuestra se declara en el peor momento, como dice Mitre. No era lógico declarar la independencia cuando estaban volviendo todos los monarcas autoritarios a Europa, cuando la Santa Alianza se había conformado, y encima cuando no teníamos los recursos y no teníamos tampoco la posibilidad de sostener militarmente lo que en ese momento iba después a declarar el Congreso como la independencia. Y hay un momento en donde Belgrano y San Martín son prácticamente los únicos que están, diríamos hoy, apostando por esa fórmula jurídica de la independencia que después va a ser de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y esa amistad que yo siempre rescato, y un poco lo digo trasladándolo al presente, ellos hablan en sus cartas de la unidad de miras. La amistad entre ellos los lleva a ser hermanos de causa, pero también a coincidir, la unidad de miras no es otra cosa que coincidir en los objetivos estratégicos que demandaba la causa de la independencia. Y esa unidad de miras también tiene una unidad en una idea que a mí me gusta mucho, que no era solo la libertad territorial y la soberanía territorial por la que estaban peleando, era esa libertad de espíritu, esa libertad de pensamiento que los dos ejecutaban, pero que además era lo que querían llevar adelante. Por eso es tanto hincapié de los dos en la educación y en la formación, porque se necesitaban ciudadanos que fueran libres de pensamiento y de espíritu. Y ahí hay varias anécdotas. La de San Martín en Córdoba, cuando vienen y le dice que hay un sirviente que ha sido apaleado, castigado por un capataz español. Y entonces San Martín dice, ¿eso está pasando? En 1814. San Martín dice, ¿cómo es posible que a esta altura de la revolución haya todavía un español que se atreva a levantarle la mano a un americano? Y Belgrano le pasa lo mismo cuando en el norte le dice al mayor Cruz que en la guerra de la independencia, él habla de la guerra, pero se refiere a la guerra de la independencia, no es por simpatía o antipatía, sino que es
por convencimiento, es decir, había que estar convencido de los pasos que estaban dando. Y en eso San Martín y Belgrano coincidían plenamente, y quizás también está eso ahí de soy solo, porque San Martín también lo dijo, San Martín dijo, estoy solo, dice en un momento. Y San Martín dice, maldigo mi estrella. ¿Por qué? Porque esa soledad que sentían eran porque ellos necesitaban de que esto no fuera nada más que por la fuerza, el convencimiento, sino que fuera un convencimiento verdadero de pensamiento y de espíritu por la libertad y por la independencia. Yo creo que... ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, Manuel. Yo creo que también tiene mucho que ver que fueron dos hombres que se cargaron dos pesos, el peso político y el peso militar. Con respecto a los gobiernos, distintos gobiernos, no fueron tan distintos. Cambiaban algunas personas, pero el gobierno fueron más o menos lo mismo. O sea, que no cambiaban en su esencia. Vos fijate que primera junta grande, primer triunvirato, fue lo mismo. No. Viene el cambio recién con la asamblea del año 13, que no jura fidelidad a Fernando, VII. Estaba la bandera, estaba Éxodo Jujeño, estaba la batalla de Tucumán. Dos hechos políticos terribles, inmensos. Parte de lo que hace caer al primer triunvirato, la desobediencia de Belgrano en Tucumán, y parte de la desobediencia comenzó en el Éxodo Jujeño, porque la orden del Éxodo Jujeño no era un éxodo, era una retirada. Por eso después siempre se lo contó con retirada, hasta que uno dijo, no, fue un éxodo, porque por la orden del triunvirato era que baje él con el ejército. No les interesaba qué pasaba con la población. Belgrano se lleva a todo un pueblo que se convierte en un ídolo, un líder, que lo quieren, lo reconocen, cambia y los convence del sentido de libertad. Cuando Belgrano llega y dice, no sé si había más que gente enemiga, partidarios de nuestra revolución. O sea, en eso es creo que también el parte del soy solo. Los gobiernos no, ¿qué apoyo tenían? Ninguno. Le prometían, pero no llegaban los apoyos. Y políticamente lo aplaudieron cuando ganó Tucumán. Y después cayó y vino el otro triunvirato. Los amigos del campeón. Claro, exacto. O sea que hay que pensar un poco en todo eso, ¿no? Y yo analizo muchas veces, Belgrano llega de su misión diplomática y su propio sobrino político, ¿no? Álvarez Thomas, lo manda a Santa Fe y lo traiciona a su segundo, Díaz Vélez. Y después lo mandan a Tucumán para que ponga en situación lo que sucedía en Europa. Y todo eso solo, listo, me voy a Tucumán. Y si no iba, ¿quién iba? No Increíble sé si no estábamos... Hubiesen seguido deliberando. Que recorrían. ¿Eh? Pienso en los miles de kilómetros que recorrían. La verdad que ponerse en ese momento es increíble, ¿no? Claro, pero yo lo que pienso es esto. Vos fíjate, Belgrano llegó el día 5, el 6, reunión secreta, a los 3 días se declara la independencia. San Martín hacía fuerza con Godoy Cruz, pero no se declaraba. ¿No es cierto? O sea, si Belgrano hubiese estado en Buenos Aires, no sé si también se declaraba. Belgrano ya sabía lo que había pasado con la Asamblea del año 13. Claro. Que tenía que declarar una independencia.
formar constitución, ¿no es cierto? Y no había pasado nada. Por eso uno dice, más importante que declarar la independencia es la forma de gobierno y la constitución, que es lo que están esperando en Europa. Optemos por una monarquía y explica por qué, ¿no? Por un convencimiento a Europa. O sea, les toca jugar un papel político y militar importantísimo, y esa es la soledad. Ellos se iban, una vez que hacían unos kilómetros ya estaban solos. ¿Qué apoyo tenían? Sí, es un tema que me gustaría tratarlo más adelante también, ¿no? O sea, ya con los documentos. Hoy, Manuel, no te vamos a dejar hablar de la bandera, porque eso lo vamos a dejar para otro tema, porque creo que merece una charla completa, una veladita completa, y sobre todo por varias cosas que venimos escuchando. Y aparte tengo que ir a comer, ¿viste? Exactamente, lo mismo la gente, y aparte es el Día del Padre, pero no quisimos dejar de inaugurarlo. Así que no sé si estamos de acuerdo, hacemos otra charla, horario de terminar, día de terminar, siempre de noche. Esa es la idea que queremos por el horario. Que no nos pase como la vez pasada, que estuvimos hasta las 12:30 de la noche, para los amigos muchos amigos han repetido, o sea que no han escarmentado, y habilitemos las preguntas, si les parece. Sí, ahí justo eso te iba a decir, Roberto, tenemos 2 o 3 manos levantadas. Como no hay mucho tiempo y por las dudas de que pueda cortar, ustedes saben cómo son estas plataformas. Por tiempo estamos bien, no hay problema. Bien, bueno, antes de las preguntas quiero recordarles, si quieren ver el chat, tenemos aportes muy interesantes que han hecho el profesor Joaquín Carrillo y el doctor Milano, que han hecho aportes muy interesantes en el chat, incluso nos han dejado Miguel Milano y Joaquín Carrillo unos documentos, así que ahí los pueden bajar y los pueden ver, aportes interesantes de lo que ha sido la charla. Y bueno, ahora sí, si querés habilitamos ahí varias manos levantadas las preguntas. Teníamos a Palita, al profe Marcelo González, a ver. Bien. A Pipo Pistelli. Sí. También. Lo que sí les pedimos, corta las intervenciones, por favor, y las preguntas lo más concretas que puedan, si puede ser. Acá me preguntan algo de la personalidad de Belgrano con respecto a sus mujeres, que vamos a dejarlo también en otro momento, sobre su amiga francesa, Madame Pichegru, que eso después lo vamos a hablar con Belgrano, a ver hasta qué punto podemos hacerlo. Gracias, Adriana. Vamos nada más que más allá del bronce. Tratemos de no meternos en asuntos personales por ahora. Por ahora, porque también la vida de Belgrano en ese punto tiene varias cositas que vale la pena aclarar, ¿no? Sí, soy un descendiente de Belgrano. Claro, obvio. Vamos hasta dónde llegar. Ahí Adriana está diciendo que sí, que no hay problema, Manuel. Perfecto. Bueno, vamos con Roberto, si te parece, con las consultas. Aquí me pregunta Carlito Pistelli de Rosario, que tuvo, y acá hago un paréntesis, una excelente charla por Canal 26 el día 20 a la mañana, y que realmente sacó adelante unas cuantas preguntas difíciles de los periodistas. Si en sus estudios de Salamanca fue el segundo promedio como egresado universitario, o si tenés esa información, Manuel, o vos, Marcelo. Yo no la tengo. No la tengo. Lo que sí sé es que Salamanca le hizo una distinción muy especial cuando cumplió los 800 años como universidad, que dentro de las 25 personas más importantes que habían estudiado en Salamanca. O sea que creo que fue un destacadísimo alumno, pero no sé si fue el segundo promedio más alto. Yo lo que tengo es que sí, que estuvo en el cuadro de honor, como tenían las universidades en esa época. Pero bueno, saber si estaba entre los promedios, no lo sé, habría que ir a los registros. Pero sí que estaba en el cuadro de honor. Acá hay una pregunta, Manuel, que es para el licenciado Manuel Belgrano. ¿Usted es chosno por parte de Manuela Mónica o Pedro? Preguntan, Manuel. Por parte de Manuela Mónica, con sangre tucumana. Muy bien. Bueno,
Perdón, y para los descendientes de Pedro, Pablo fue concebido en Tucumán también, o sea que bueno, parte de tucumano también tiene. Pero no la sangre. Bueno, y la pregunta que sigue siempre, Manuel, cuando te preguntan de dónde venís, es por qué se mantiene el apellido Belgrano, ¿no? Sí, se mantiene, para hacerlo corto, Sí. porque la nieta del general Belgrano, Flora Vega Belgrano, se casó con Juan Carlos Belgrano, que era un primo de ella. O sea, los dos vienen a ser mis bisabuelos. Puedo ampliar otro día con tiempo. Dale, hablamos Sí, de la sí. genealogía. Dale. Exacto. Por ahí estaba, estoy tratando, la verdad que son tantos los comentarios en el chat, estoy tratando de buscarlos, pero bueno, para que podamos ir concluyendo. Tengo una sugerencia. Pregunta más, Roberto, no sé si vos tenés alguna ahí. Bien, Marcelo Gatti, no sé si está todavía conectado. No, A Pistelli, exactamente. A Pipo. Para Pistelli es así. Primer gobernador radical, Juan Carlos Belgrano, mi bisabuelo. Bien. Por 3 días, pero bueno. Bueno, pero qué 3 días. Sí, podemos hablar más de él también. Bien. Para otra próxima velada, agendamos también. Miguelito, ya sabemos, nació en Santa Fe. Bueno, quiero agradecer a quienes inauguran el espacio de estas veladas. Nos quedó lugar, o sea, nos quedó espacio para más gente y realmente trataremos de que se sigan repitiendo y conocer más la figura de Belgrano y tocar otros temas también de la historia de acuerdo a la efeméride. Y en el transcurso de la semana vamos a dar el tema de la próxima charla, que creo que indudablemente va a ser sobre la bandera y los derivados de la bandera, como para tenerla, para tener un tema específico y prepararnos para eso. Y el día también domingo, ¿no es cierto? Ya quedamos. El domingo 9 horas. Mientras no haya fútbol, vamos a estar después de Avenida Brasil, porque obviamente tenemos que ver Avenida Brasil la mayoría. Se ríe Marcelo. Pero sí, y después, bueno, teníamos la planificación de hacer algo entre semanas, pero eso va a ser más espontáneo. Está bien. Agradezco la participación de todos, no sé si hay alguna pregunta más. No, yo una sugerencia. Domingo 9 horas con empanadas, bebida de elección. Dale, vos traes. Y vino mendocino. Bueno, ahí está bien, lo espero. Perfecto. ¿Viste? Marcelo, me prometió el vicegobernador, tiene guardada la botella, ¿viste? Sí, vamos a asegurarnos que te la llegue, que llegue. Sí, la voy a ir a buscar, si no. Ojalá que pase pronto la pandemia, así te tenemos por acá. Bueno. Manuel, yo por experiencia previa, hay un mendocino, no te voy a decir quién es, pero está presente hoy acá, que ya me debe un par de botellas de sí. Que me dice la próxima vez. Y alguna te llevaste puesta. Claro, no, acompáñame. Se las llevo puestas, ve, ahí está. Claro, las que se llevó puestas no. Hasta el próximo domingo. Gracias a todos. Y bueno, seguiremos en las próximas, perdona las preguntas que no hemos podido responder, en las próximas seguiremos.